Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Maurolino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. Buffy, ¿qué hacen acá? I think this thing has a freaking child lock on it. I should be home in bed, cuddling up to my insomnia. Quiero preguntar sobre los vampiros embalsamados. ¿Qué pasará? Igual esa pregunta no importa, porque no estaba embalsamada la señora, sino que estaba muerta y maquillada. Most of their problems are weird and tricky. She looks peaceful. I am not peaceful. That I can help with. Si ven que tengo cara de dormido, no se preocupen. Estamos en época de parciales en la facultad y me está destrozando. Pero acá estamos. Esa chica que pasó recién por delante de la cámara parecía Willow. That's fine. Serious, I don't want to talk. Bueno, Okay. They're really just Insecure? Yeah, everyone says that. You know? I'm really tired of everyone being so insecure. divorce is terrible. My parents got divorced when I was a kid. Yeah, my parents are happily married. It's hard. I feel left out. vino a verla a Buffy. I jumped him in the parking lot, and I slammed his stupid ass insecure face right into the pit. Uy, You what? Do you think I should pound on him some more? I bet she's giving them great advice. Absolutely. no. Those kids are lucky to have Buffy when it comes. Will I be able to help? I think so. Hay que controlar la magia y usar hechizos que están en los libros con brillitos. Si tiene glitter, es bueno. Could take like 10 strokes to knock the nail in. Power control. It's a trade-off. Bueno, That's actually not a bad analogy. exactamente. Muy bien, Sander. I'm less worried about hitting my thumb and more worried about going all black-eyed batty and bewitching that hammer into cracking my friend's skulls open like coconuts. Bueno, pero está por ahí. No está tan mal lo que Sander quiere decir. That's me. Why don't you go on a date with me so I can be sure? No. You said she's controlling. She doesn't let you make your own decisions. ¿Está hablando con Dawn? She borrows my clothes without asking. I understand. That must be hard. Why won't you graduate? Because next Friday I'm gonna die. ¿Por qué? Like, I know there will be coins. Coins? Lots of coins. Weird ones. And I know that you'll go someplace dark underground. I don't know. Como si fuese un sacrificio. I really do like that shirt. You should put a sweater on so it doesn't get stained. I gotta go. Cassie, wait, please. Gotta go. Se va a manchar esa. I kept telling everyone that he better sleep with one eye open because I was gonna bust his ass. Se va a manchar con el café. Talk like that is taken pretty seriously where I come from. Sí. Bud, Beverly Hills. Which is a hood. I don't usually get a heads up before somebody dies. What do you mean usually? No, Mm. no, not since. I mean, I'm sure it's not usual to get a chance to stop something. Design something and maybe we can get matching tattoos. How about like a snake with some fire coming out of its mouth? Or a Guay. sexy hula girl that wiggles when you flex. We hang out together all the time. Right. And therefore we should hang out together at the winter formal. Pero ella no cree que vaya a estar ahí. Hey, Mike, you're gonna get a B. Oh, A plus, baby, A plus. So, Realmente parece que puede ver el futuro. Do you really think this girl is some kind of Y prequel? eso parece. Buff, you spilled a cup of coffee. I'm not saying you don't have Slayer grades. It's the first time. You're seeing paranormal when there's just normal. Sabemos que hay un 9 próximamente. Have you Googled her yet? Willow, she's 17. It's a search engine. Look, Debería estar, no sé qué dice. She has a yen for the big dirt nap.
I don't know. Quizás está contando algo que vio. Ella transformada en vampiro, quizás. Love poems? I'm over you now, sweetie. Love poems. Look, all I'm saying is that this is normal teen stuff. I'm thinking some people can't handle the rejection. I'm thinking that. Hey, I got something. ¿Qué piensa? ¿Que Mike la va a matar? ¿Será esa la respuesta? Which is when? What? Which weekend is it? Next one. I just had her last weekend. No, entonces no. Not unless my ex-wife gets a personality transplant. Okay. Okay, what? Okay, now you'll get out of my house? Yes. Yeah. It's not him. Mm. He's not the one who does it. No, of course not. Then fight. Try. There's no point. I told This you. doesn't sound like someone who really wants to live. It would be fun to go with him. It's to dance and hear lame music. Quizás si me contás exactamente lo que va a pasar, puedo tratar de salvarte. Pero quizás contarte sería el problema también. Porque no sabemos cómo funciona el time travel en su cabeza. And I don't know how, but something out there is gonna kill me. Bueno, no sabe. Parecía como una foto de Cassie la que estaba ahí en el medio. O Buffy, pero yo calculo que es Cassie. Casi casi nos casamos, casi casi nos quisimos, casi casi nos duramos, casi casi nos besamos. And children with canes and pruny skin. When I am but a memory, I laugh in the trees of time. Willow acaba de poner las hojas arriba de la pizza. Time is running out. It's Friday, the day Cassie said she's going to die. Ah, I can't hear you. es este viernes. Yo pensé que faltaba toda una semana. I'm a bad man. Ya lo sabemos, pero ¿hay otro? Bad man. ¿Hombre malo? What did you do? I hurt you, Buffy. And I will pay. I am paying because I hurt the girl. It's not me. It's a different girl. Okay? Her name is Cassie Newton. Please. Newton. Got a lousy B in Egyptian history. B. Knew this stuff cold, so that pisses me off. You get pissed off a lot? No, you're Don's sister, right? No. That's right. Dawn is my sister. Oh, that's so weird. Nah. She's a girl, right? Making boys crazy is like your job description. Keeping an eye on you. Monedas. Monedas raras. Believe me, if I knew anything, I'd tell you. I just don't. Aparte no le puede pegar. And I'm going to connect with your face. No. Stop wasting my time and help me do my job. No le podés decir eso. I was just wondering if anyone had asked you to winter for me. What? I was just doing a poll. I'll see you. That guy is such an ass. Yes, it is. Idiota. Then we begin. La secuestraron. ¿Y de qué se Mandel, ríen? Shut up. Sorry, dude. It's just so cool. I mean, we're gonna be rich. It's nothing personal. No, pero Everybody will just assume you threw yourself in a river somewhere. Pero chicos, ¿están bien con que haga esto? We kneel before you with the gift of flesh. Chicos. Okay, that Ah, is going on your permanent record. Get back, you stupid bitch. Alright, you're gonna die! ¿en serio? Do you know how lame this is? Bet it's because you forgot the boombox playing some heavy metal thing like Blue Clam Cult. Quizás aparezca el demonio. That lame demon? Pero tenemos que salvar a Cassie. ¿Va a matar a Cassie igualmente? No, alguien que haga algo, chicos, por favor. Dios mío. Bien, Spike, bien. Ok. Dejen de hablar. She'll tell you. Mm, She'll tell you. ¿Que lo perdona? Ow. Uy, este forro. Lo van a meter preso, imagino, ¿no?
¿Ahora él se va a transformar en demonio? Ese chico acaba de tratar de matar a alguien. See? You can make a difference. And you will. Mmm. Cassie? Cassie! ¿Se murió? You listened and you tried. She died because of her heart. Sí, es el corazón, no fue culpa de ella. Ya está, no podemos tampoco. What do you do when you know that? When you know that maybe you can't help? Seguís tratando. No queda otra. Hablemos un poco de este episodio de Buffy the Vampire Slayer, en el cual tuvimos a Buffy como consejera, que fue probablemente una de las cosas más importantes del episodio. Una Buffy tratando de ayudar a cualquiera que venía a pedirle ayuda. Había algunos que estaban divirtiéndose, había algunos que venían por cuestiones serias. Quizás a los que aparecieron hoy no hay que darle todavía mucha importancia, porque no sé ni siquiera si vamos a darle seguimiento a eso. Así que mejor vamos a seguir hacia adelante y vamos a hablar más de lo que sucedió en general con Buffy ayudando. Y esta pregunta final que se hace ella de ¿qué hacemos cuando sabemos que no podemos ayudar? Y creo que lo más importante siempre en todo lo que es el aspecto de la vida en general es tratar de seguir. No solo en el querer ayudar, sino en el seguir viviendo para todos nosotros. Me parece que una de las cosas por las cuales yo creo que me muevo es al día siguiente, otro día empieza y todo lo que pasó ayer ya no importa. Podemos cambiarlo. Si algo malo pasó, si te fue mal un examen, si perdiste un trabajo, si lo que sea. Siempre cuando te despertás empieza un día nuevo y con ese día nuevo un montón de oportunidades que, a veces es más difícil, a veces es menos difícil, pero esa es la vida en general. Entonces, si no pudiste ayudar a alguien porque no fuiste capaz de llegarle a esa persona o porque la vida misma terminó dándole un ataque al corazón que terminó matando a una de esas personas que se supone que vos tendrías que haber ayudado, en un caso vos podés aprender de eso, que es en el primer caso que les comenté. Si fallaste y no pudiste llegarle, tenés que tratar de entender que, fue parte del aprendizaje tuyo como consejera. Y si pasó un ataque al corazón, no puedes hacer mucho más que aceptar que la vida es así. Y es terrible porque ellos contra lo sobrenatural pueden luchar, pero contra el humano no pueden y contra lo natural del humano. Le pasó a Joyce, le pasó ahora a Cassie, le pasó a Tara. Entonces hay cosas con las cuales ni siquiera ellos pueden enfrentarse. ¿Y qué hacemos? ¿No? Porque supuestamente somos capaces de luchar contra dioses, contra gente muerta, contra monstruos y demonios y fantasmas, pero no podemos hacer lo imposible. Y no pudimos salvarla casi, pero hicimos todo lo que estuvo dentro de nuestras manos para poder lograrlo. En fin, es lo que al final del día vos tenés que decir, ¿hice todo lo que pude? Sí. Entonces ya está. No hay mucho más para decir. Hay que seguir tratando y habrá gente que vas a poder ayudar y habrá gente a la cual no podrás ayudar. Pero siempre hay que darlo todo y Buffy volvió otra vez al trabajo dispuesta a tratar de seguir ayudando. Creo que de Cassie tenemos dos cosas en particular para comentar, que la primera es esto que le dice a Buffy al final del episodio, que es que ella va a hacer algo muy importante por el mundo, así que probablemente tengamos problemas y Buffy lo solucione como siempre, pero no hay mucha sorpresa en eso. En lo que sí hay sorpresa es en la segunda cosa que le dice, y es a William, que ella algún día se lo va a decir. Yo creo que la única cosa que a William le podría hacer bien de Buffy es decirle, ¿te perdono? Me parece que el te perdono es incluso más fuerte que el te amo, si llegase a decírselo en algún momento. Pero me parece que perdonarle a William lo que hizo
también le va a servir a William para poder perdonarse a sí mismo. Porque el primer paso es, obviamente, pedir perdón, pero que también te perdonen. Y algo que dice Spike episodios atrás es: sé que no sirve de nada decirte perdón, así que no te voy a decir perdón. Y sí, el perdón sirve. Son palabras que no es necesario quizás decirlos, pero hay momentos que sí. Porque requiere mucho disculparse y estaría bueno que lo haga, honestamente y desde el corazón. Pero bueno, todavía está teniendo varios problemas William, así que no lo veo muy capaz de tener conversaciones serias hasta que pueda hacer las paces consigo mismo. E imagino que es lo que necesita para poder empezar a recuperar la cordura. Y obviamente también necesitamos luchar contra el villano que se venga, pero no sabemos quién es, así que todavía no hay mucho más para decir de ese lado. En este episodio tuvimos también a Willow bastante presente porque está con miedo, un miedo que es comprensible porque la vimos envuelta en poder y sobrecargada de poder. Entonces ella en estos momentos tiene miedo porque no sabe si va a poder controlarlo la próxima vez que el mundo necesite a Willow. La realidad es que es una bruja muy poderosa y no podemos darnos el lujo de decir no luches la próxima pelea. La necesitamos a ella y la vamos a necesitar siempre a ella. Así que esperemos que Willow empiece a recuperar la confianza con el uso de su magia. Quizás a ella le toma mucho tiempo esto, pero no lo sé. Por ahora creo que dio un paso muy importante ella, que es acercarse a la tumba de Tara. Se acercó, la saludó y no vimos mucho más de lo que ella hizo en ese encuentro, pero hay que empezar a enfrentar esas cuestiones que pasaron en los momentos más difíciles de su vida. Entonces, gente, me voy a ir. La semana que viene nos vemos con el episodio 5 de esta séptima temporada. Si tienen ganas, en Patreon vamos 2 episodios adelantados, así que si tienen ganas de ir para allá pueden ir. Si no, nos vemos acá la próxima semana en un nuevo capítulo de Buffy the Vampire Slayer. Chao, chao.